Gracias, gracias. Bueno, para los que no me conocen, soy Max Kaufman, becado de enfermedades respiratorias en primer año. Y bueno, para partir la reunión vamos a presentar el caso clínico que nos tocó ver cuando yo roté. Puse los nombres, puse las iniciales porque es menor de edad, tiene 16 años. Ahí está su RUT y nacionalidad peruana. Y ingresó al INT el 9 de mayo, a la UCI respiratoria del 5º piso. Como antecedente, ella tiene el antecedente de asma bronquial desde los 7 años sin tratamiento controlador, que es el corticoide inhalado para nosotros. Había tenido 4 hospitalizaciones previas por exacerbaciones en los últimos 2 años, y como vemos, solamente usaba el salbutamol en caso necesario, que ya no se recomienda, incluso en las asmas muy leves, no se recomienda usar solamente salbutamol. Si usa algún fármaco SOS, tendría que ir con un corticoide inhalado. Alergias no conocidas a la fecha. Recordemos que los pacientes asmáticos pueden tener alergias frecuentes a aspirina o antiinflamatorios no esteroidales y hacen crisis asmática por eso, pero ella no tenía alergias. Su vacuna tenía el esquema completo COVID-19 y sin embarazo, sin parto, sin pérdidas. Antecedentes quirúrgicos no, y una cosa que siempre se nos olvida preguntar en asma son las mascotas. Tampoco tenía mascotas. Entonces la historia de ella era, ella refiere, bueno, no llegó en malas condiciones, pero en la historia que logramos rescatar con familiares y la derivación desde la posta central, es que había tenido un cuadro de inofagia de 4 días de evolución, donde recibió naproxeno. Luego se agregó dificultad respiratoria las últimas 24 horas previo al ingreso. Ingresó a la posta central el 8 de mayo con un cuadro compatible con crisis asmática. Llegó en regulares condiciones generales, saturando 75 ambiental, con una frecuencia cardíaca hasta 130 por minuto y una mala mecánica ventilatoria. Obviamente partieron el manejo inicial con oxígeno, nebulizaciones con verodual, corticoide endovenoso y sulfato de magnesio endovenoso. Sin embargo, evolucionó con persistencia la obstrucción bronquial a pesar del manejo. El de los exámenes que le tomaron allá en la posta central, el panel respiratorio negativo, tenía un panel ahí de hartos gérmenes que son frecuentes de ver, pero ninguno fue detectado. Y el escáner de tórax que tenía de la posta central y luego se repitió acá, realmente no tenía muchas alteraciones, solamente un discreto engrosamiento de las paredes bronquiales, con calibres conservados, sin lesiones endoluminales, que a veces podemos encontrar cuerpos extraños que desencadenan crisis asmática, pero esta paciente no tenía hallazgos significativos, solamente un discreto engrosamiento de las paredes bronquiales. El resto estaba todo normal, pleuras libres, hilo y mediastino sin ganglios significativos, y las cavidades cardíacas de tamaño normal. Entonces, como les comentaba, esta paciente evolucionó con persistencia a la obstrucción bronquial a pesar del manejo. En menos de 24 horas presentó mayor deterioro con saturación de oxígeno hasta 40%, asociado a cianosis central y deterioro a nivel de conciencia. Y ahí en la posta central procedieron obviamente a intubarle, conectar la ventilación mecánica invasiva y gestionar un traslado a la UCI del Instituto Nacional del Tórax. La paciente llegó bajo efectos de sedación, con taquicardia sinusal de 140 por minuto. Realmente se ocultaban sibilancias tanto en expiración como en inspiración, y quedó con una ventilación mecánica invasiva protectora con un BT de 260 ml, un PIP de 6, con una frecuencia respiratoria de 22 y una FIO2 al 100% bien acoplada. Los kines ahí tomaron un cultivo aspirado endotraqueal que se veían escasas secreciones purulentas, escasas, y esta paciente evolucionó al mayor deterioro, con mayor obstrucción bronquial, con caída del BT, un aumento de la presión pico de las vías aéreas y con una acidosis respiratoria que no respondió al manejo. Por lo tanto, en ese momento ya una paciente que se volvió sin respuesta a la ventilación mecánica invasiva, tenía unos pulmones realmente que no eran posibles de ventilar, estaba tan comprometida los bronquios, estaban obstruidos, y la conectaron a ECMO. Acá en el INT le hicieron obviamente exámenes COVID negativos, un nuevo cultivo que tampoco hubo desarrollo bacteriano a las 48 horas de incubación. Los antígenos urinarios para neumococo y legionela resultaron negativos, función renal normal, perfil hematológico no tenía eosinofilia, y una IgE total, que esto es importante en asma, en 1971. Es importante porque nos orienta al tipo de asma de los pacientes, que generalmente esto orienta a un asma alérgico, que tienen buena respuesta en general a los tratamientos y tienen más tratamientos disponibles. Descartamos obviamente embarazo, que el embarazo es un factor de riesgo para que empeore el asma. 1/3 de las embarazadas puede empeorar el asma durante el embarazo. 1/3 andan igual y 1/3 mejoran. Pero generalmente los que son asmáticos graves andan mal con el embarazo.
Se hizo una broncoscopia diagnóstica, no se observaban alteraciones. Un lavado broncoalveolar realmente no orientaba mucho a infección. Se tomaron los eosinófilos que estaban en 0%, que también hay un asma que tiene IgE normal, pero tiene eosinofilia. También pueden ser tratadas de una forma especial. Tinción Gram no se observaban bacterias, la tinción de King-Jones negativa, la PCR para Mycobacterium tuberculosis negativo y el cultivo corriente no hubo desarrollo bacteriano a las 48 horas de incubación. Entonces realmente estábamos con una paciente asmática en crisis muy, muy grave, sin infecciones asociadas, no sabemos, con un tratamiento subóptimo, sin tratamiento controlador previamente, no tenía su corticoide inhalado, a pesar de que ella sabía que era asmática desde los 7 años, y ya había tenido 2 hospitalizaciones. Y entonces, con esta paciente quedó con estos tratamientos en la UCI, como receta cocina, sí. Con ventilación mecánica invasiva protectora, con ECMO, venoso, humidificación activa, con ketamina, bloqueo neuromuscular con rocuronio. Inicialmente se trató con hidrocortisona, pero luego se cambió a metilprednisolona, quedó con corticoide inhalado, budesonida formoterol, broncodilatadores de acción corta, SABA y SAMA, antagonista receptor H1 histamina de clorfenamina, sulfato de magnesio, acitromicina. Quedó pendiente gestionar una compra de antileucotrienos que después llegó, y incluso nos planteamos qué hacer eventualmente una terapia biológica. Entonces, a raíz de este caso, hice una revisión, principalmente un paper del CEST, que cuando yo estaba en la UCI estaba todavía no publicado completamente, estaba en el Article in Press, estaba ahí como esperando la edición, y en octubre, ahora en este mes, va a estar disponible. Ahí les voy a dejar el enlace. Entonces tenemos que saber que el asma afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, genera un alto gasto en salud, ausentismo escolar y laboral, y la muerte por asma se considera realmente un evento no común. Pero alrededor todavía hay 287.000 personas que mueren por asma en el mundo, asma fatal. En Chile la prevalencia siempre está entre 5 y 10% el asma, y esta mortalidad que la sacamos del DAIS, la saqué del DAIS 2012, antigua, pero se ha mantenido en general, 269 casos fallecieron en un año en Chile. Entonces, las crisis asmáticas se caracterizan por un episodio agudos o subagudos. Espera, voy a minimizar mi pantalla. Ahí sí. Episodio agudo o subagudo de empeoramiento de los síntomas y función pulmonar a partir de un estado basal habitual de un paciente. En algunos casos, no es el caso de esta paciente, pero puede pasar que le llegue una crisis asmática grave sin antecedente de asma y esta sea la presentación inicial del asma. Como síntomas todos sabemos que es tos, sibilancias, opresión torácica, dificultad respiratoria. Y las exacerbaciones usualmente ocurren en respuesta a estímulo ambiental, alérgenos, contaminación ambiental, infecciones respiratorias, pacientes que con estrés emocional pueden desarrollar crisis asmática, exposición laboral, el asma laboral, y principalmente la mala adherencia a terapia inhalatoria o una terapia inhalatoria mal indicada. Este cambio en el estado habitual de un paciente es suficiente para requerir un cambio en el tratamiento. Estos pacientes lo ideal es que tengan un plan escrito de tratamiento y se conozcan bien. ¿Por qué? Porque tenemos que el asma, realmente la crisis asmática, yo aquí me la imagino como un volcán en erupción. Cuando llegan a la crisis más grave, que está en UCI, ya el volcán ya está en erupción grave. Pero los pacientes asmáticos, la crisis asmática grave va avisando con tiempo, con menos 15 días previo a la crisis grave. El paciente puede ir notando cambios en el PEF matinal, cambio en el PEF tardío, puede tener síntomas nocturnos que luego se hacen diurnos, que requieren terapia de rescate. Entonces el paciente puede darse cuenta si está empeorando, y el mismo, si está enseñado bien por el médico que la trata, puede aplicar un plan de acción, principalmente corticoides orales, para frenar esa crisis y que no pase a peor. Entonces es importante conocer esto, que la exacerbación empieza generalmente mucho más tiempo antes, en general. Porque hay varios clústeres de pacientes, de 190 asmáticos de este estudio, que se publicó en 2018 en el Allergy, con 50% de ellos que requirió hospitalización previa por exacerbación de asma. Se encontró que hay pacientes que tienen un lento empeoramiento, que corresponde al 18% de este estudio. En 10 días empeoran más o menos, hasta llegar a la crisis más grave. Hay unos que en horas, 7,4 horas, empeoran y llegan a sala, UTI o UCI. Estos son la mayoría, el 42%.
y otro 40% que tiene un rápido empeoramiento en 2 días. Entonces vemos que la mayoría empeoran realmente en horas o 1 o 2 días, y un menor porcentaje en mayor tiempo. Entonces, factores que aumentan el riesgo de muerte por asma, tenemos que saber que pacientes que hayan tenido hospitalización por asma en el último año, 3 o más consultas en servicio de urgencia por asma en el último año, que no estén usando corticoides inhalados como esta paciente que tuvimos, necesidad reciente de uso de corticoides orales, el uso excesivo de SABA, que indica mal control, que se gaste más de un canister al mes, poca adherencia a tratamiento para el asma, que esto es frecuente en los asmáticos, se sienten bien y ya dejan el tratamiento. Falta un plan escrito de acción contra el asma, lo que les explicaba yo, que los pacientes a veces se conocen bien y ellos mismos pueden tener un plan de acción escrito para seguir. Historia de asma casi fatal, que requiere intubación orotraqueal o ventilación mecánica invasiva. Cuando hay comorbilidad psiquiátrica se hace más difícil tratar a estos pacientes. También cuando hay problemas psicosociales y hay pacientes que tienen mala percepción de los síntomas, también pueden llegar a crisis sin darse cuenta antes, más grave. Entonces, para evaluar la severidad de la exacerbación, en este paper que les comentaba, pusieron score para asma agudo, que lo desarrollaron estos autores, donde están signos vitales como el pulso, la frecuencia cardíaca, la sibilancia, los crépitos, una expiración prolongada, la saturación de oxígeno, el uso de musculatura accesoria. Entonces, según eso, uno va viendo leve si tiene solamente uno de todos estos, moderado si tiene cualquiera de estos, o el uso de musculatura accesoria, y severa cuando ya tiene taquicardia, sibilancia severa, crépito, expiración prolongada, una saturación de oxígeno menor a 90%, usando musculatura accesoria, como fue el caso de esta paciente que la tuvieron que intubar en la posta central. Esto también es algo más fácil, en leve a moderada, que habla frases completas, en severa habla palabras solamente. Prefiere estar sentado leve a moderado, y estos pacientes con asma severa se inclinan hacia adelante para sentirse mejor. No están agitados en general los pacientes con crisis leve a moderada, sin embargo los pacientes con crisis severa sí se ven agitados, se ven con uso de musculatura accesoria, con una frecuencia respiratoria mayor a 30, taquicardia mayor a 120 de saturación y un PEF menor a 50. Y esto del PEF, tienen que saber que es una herramienta segura y barata. Los pacientes deberían ir anotando en su cuaderno su valor diario, la maniobra toma menos de 1 minuto, el mejor método para objetivar una severidad de la crisis. Sin embargo, cuando hay pacientes muy graves, se recomienda no realizarlo en general, porque ya lo puede sobrecargar más el esfuerzo. Pero un PEF menor a 200 ml generalmente indica una obstrucción severa en la mayoría de los adultos, y un PEF menor a 50 al teórico una crisis severa. Sería útil para monitorear la respuesta del paciente y un marcador de posible hipercapnia cuando el PEF es menor a 200 ml por minuto, y la hipercapnia es infrecuente cuando este valor es mayor. Algo que no debemos olvidar es la gasometría arterial. En crisis asmática leve, en general, hay un aumento del gradiente alveolar arterial y una disminución de la PCO2 por hiperventilación. Sin embargo, en crisis muy grave, ustedes ven que la presión arterial de oxígeno baja, la gradiente aumenta, y la PaCO2 en la crisis muy grave aumenta. Entonces, cuando tenemos un paciente con acidosis respiratoria, es un paciente muy grave. ¿Cuándo ingresamos a UPC? En general, con hipoxemia menor a 92%, a pesar del uso de oxígeno suplementario, estamos para ingresar a UPC. Con hipercapnia también, porque sabemos que ya está en un estado muy grave, que ya está fatigándose. Cuando tienen encefalopatía asociada o presencia de arritmia, o una evidencia de barotrauma. Generalmente estos pacientes pueden hacer neumotórax o neumomediastino espontáneo por daño barotrauma. Y pacientes que requieren alto requerimiento de oxígeno con una cánula nasal o ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Entonces pasamos al objetivo del tratamiento, que son 3 los objetivos principales, que es corregir la hipoxemia, mejorar la obstrucción del flujo aéreo y disminuir la inflamación. Y vamos a ir viendo el arsenal terapéutico que tenemos. Lo más fácil y accesible es el beta-2 agonista de acción corta, que es el salbutamol en general que tenemos, que es una piedra angular del tratamiento. Produce broncodilatación por estimulación de receptores beta-2 musculares, y otros efectos que disminuyen la permeabilidad vascular, aumenta el clearance mucociliar e inhibe la liberación de mediadores mastocitarios. Entonces no solamente tiene un estímulo broncodilatador, sino que también tiene un estímulo aquí en estas vías. Y la administración repetida o continua aumenta la broncodilatación, pero a expensas de algunos pacientes que presentan efectos adversos como taquicardia,
arritmias, temblor y hipocalemia, que a veces pueden contraindicar el tratamiento. Los anticolinérgicos de acción corta, que conocemos el bromuro y patropio, tiene baja actividad sistémica, tiene selectividad por receptores muscarínicos, M3 de músculo liso respiratorio, y su efecto es más lento y menor que el salbutamol, que el SABA, 60-90 minutos que empieza a hacer efecto. Y administrado, generalmente se administra en combinación con un SABA, que tenemos varias, el Verodal es lo más accesible que tenemos acá en el hospital. Y particularmente útil en pacientes que reciben beta bloqueo no selectivo, que esos pacientes están con broncoconstricción. Entonces el salbutamol, el inhalador con dosis medida con espaciador, pueden ser 4 días de inhalaciones cada 20 minutos por 3 veces, y luego podemos seguir cada 4 horas según la gravedad del paciente. Las nebulizaciones, aquí están las dosis, 2,5 a 5 miligramos cada 20 minutos por 1 hora, y podemos seguir cada 4 horas según necesidad. Y aquí tenemos las dosis del bromuro propio también. Ahora, el uso de combinado de estos dos inhaladores, en un estudio de 30, o sea, en un metaanálisis de 32 estudios controlados, se observó que había menor posibilidad de hospitalización que solamente con el uso del salbutamol. Y tenía beneficios solamente en exacerbaciones severas, con una mejoría variable del PF1 y PF1, pero más efectos adversos, como comenté, temblor, palpitaciones y agitación. Y respecto a la nebulización vía aerocámara en pacientes que no están intubados, la nebulización sería menos eficiente teóricamente por el gran tamaño de las partículas y pérdida de medicación en la fase respiratoria. Sin embargo, en los estudios, en general, este estudio del Cochrane tenía un similar riesgo de hospitalización. Generalmente los resultados eran equivalentes. 4 a 6 puffs de un inhalador de dosis media puede ser equivalente a una nebulización. En verdad, uno puede usar las dos alternativas. Respecto a los corticoides sistémicos, vemos que disminuyen la inflamación, incrementan el número y sensibilidad de receptores beta-adrenérgicos, inhiben la migración y función de células inflamatorias, especialmente eosinófilos, y su administración oportuna de corticoides orales es una de las medidas más efectivas para reducir las consultas de urgencia y la hospitalización por crisis de asma. Esencial para la resolución de crisis refractaria a broncodilatadores, y tiene efectos adversos que conocemos respecto a los corticoides: hiperglicemia, hipocalemia, hipertensión, trastorno del comportamiento, alcalosis metabólica, edema, y esto en UCI es importante saberlo, que en combinación con bloqueo neuromuscular aumenta el riesgo de miopatía. Y algo importante que cuando estamos en una paciente grave, tenemos que administrarlo lo antes posible, ya que sus efectos clínicos en algunos pacientes puede tardar entre 6 a 12 horas en hacerse efectivo. Entonces, ahí hay que ir ganando tiempo. Respecto a uso oral versus endovenoso, a dosis comparable el efecto es similar. Utilizar endovenoso en pacientes con falla respiratoria inminente o establecida, y la duración del tratamiento según la respuesta individual. Y en general no se recomienda la disminución gradual cuando uno lo usó menos de 3 semanas. Entonces, ahí lo elige. Aquí están las dosis: la prednisona vía oral en adultos de 0,5 a 1 miligramo por kilo día, que puede ser por 5 a 7 días. Y la metilprednisolona en UCI, podemos usar estas dosis de 60 a 80 miligramos cada 6, cada 8, cada 12 horas, según la gravedad. En sala, 40 a 60 miligramos cada 12 cada 24 horas. Respecto a los corticoides inhalados, que también nos planteamos con esa paciente la duda, respecto a los estudios, el potencial rol de los corticoides inhalados en el control del asma aguda no se ha evaluado completamente en realidad, en ensayos grandes. No hay ensayos grandes que evalúen el efecto, pero algunos estudios en niños y adultos sugieren beneficios, y sabemos que el corticoide inhalado es el tratamiento crónico del asma. Entonces lo que recomendamos es iniciarlo lo antes posible para que tenga su medicamento controlador, aunque no tengamos datos que avalen que sirvan en crisis aguda, pero es el medicamento controlador que vamos a seguir usando de por vida. El oxígeno puede ser por nariz o mascarilla. La meta de saturación en adultos mayor a 92%, y recordar que en embarazadas y con pacientes con cardiopatía mayor a 94%. También hay que evitar una FiO2 al 100% en estos pacientes. La hiperoxia puede ser dañina en algunos pacientes y debe evitarse siempre que sea posible. Tampoco estamos buscando que saturen lo máximo. Respecto al sulfato de magnesio, actúa como broncodilatador al inhibir los canales de calcio y bloquear el tono parasimpático. Producen una inhibición de liberación de histamina por mastocitos y inhiben la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Hay datos contradictorios y hay mayor evidencia para la vía endovenosa que nebulización,
Y en el paper que yo leí al menos recomendaban en general en pacientes que están en la urgencia una dosis única de 2 gramos endovenosa administrada en 20 minutos. Sin embargo, uno ve que en pacientes ya en UCI, un PC, uno puede dejar una bomba de infusión continua y tiene un buen perfil de seguridad. Sabemos que es útil en fase estable, principalmente en edades pediátricas. Tiene un efecto regulador que es más suave en general y tiene un efecto antiinflamatorio. Y hay pocos trabajos en agudo, con 10 miligramos de montelukast, con disminución de hospitalización e intubación. Yo creo que si estamos ante un paciente grave, yo creo que es mejor dejarle ahí su antileucotrieno. Respecto a esto, que es la epinefrina adrenalina, tiene similar efecto sobre beta-2 que salbutamol, agrega un efecto vasoconstrictor por alfa-1 y disminuye el tono parasimpático con mayor broncodilatación. No deberíamos usarlo en cardiópatas ni embarazadas, y puede ser administrado en forma sistémica por vía intramuscular, por vía subcutánea, que son estas las recomendaciones más que nada en urgencia, 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular o subcutáneo cada 20 minutos hasta 3 dosis, y cuando ya estamos en el setting de UCI, en bomba de infusión continua 0,1 gamma kilo. Están en desuso por las reacciones adversas al fármaco y por la necesidad de monitorizar niveles. Y se han hecho metaanálisis que no hay beneficios realmente demostrados, entonces podría ser más riesgoso que usarlo, pero pucha, GINA y BTS no recomiendan su uso. Es controversial el uso de metilsandina. En la paciente se usó en forma intermitente, porque claro, unos pensaban que sí podía ayudar, otros que tenía más riesgos. Y las dosis endovenosas generalmente son 6 miligramos por kilo en 30 minutos, seguido de una infusión en 0,5 miligramos por kilo hora. Y como aquí recomiendan ellos, no está recomendado por las guías actuales, y los niveles terapéuticos deberían ser monitorizados entre 8 y 12 gamas por ml, microgamas por ml, micromiligramos por ml. Hay otra terapia que no sé si conocen, que es el Heliox. El Heliox sabemos que posee una menor densidad y una mayor viscosidad que el aire. Entonces hay balones o redes que permiten dar Heliox, que es una combinación de helio con oxígeno, que reducen, en teoría van a buscar a reducir el flujo turbulento y promuever el flujo laminar, sobre todo en las vías aéreas pequeñas. Lo malo es que requiere una FIO2 bajo el 30%, hay distintas preparaciones, 80% helio, 20% oxígeno, y así, 70 y 30. Hay que estar vigilando la saturación, y las guías por lo menos recomiendan que si no se ve mejoría clínica después de 15 minutos de uso, o sea, es poquito tiempo, la terapia debería abandonarse. Y un metaanálisis realmente encontró que Heliox se asoció con una mejoría en el PEF, especialmente en las exacerbaciones graves y muy graves. Se podría utilizar el Heliox en pacientes con broncoespasmo grave que no responden a terapias convencionales, para abrir la vía aérea y facilitar la acción de los fármacos que estamos usando. Se ha informado que disminuye la hiperinsulación dinámica, reduciendo el trabajo respiratorio y la hipercapnia, y se desconocen sus efectos realmente en la reducción de la intubación, en la intubación de los pacientes. Respecto a los biológicos, que también nos planteamos, particularmente la guía nombraba un biológico, que es el benralizumab, que es un anticuerpo antirreceptor de interleuquina 5. En asma hay muchas vías por bloquear con biológicos, y esta vía es capaz de producir eosinopenia en pacientes que tienen asma eosinofílica generalmente, después de incluso de una sola dosis, puede dejar eosinopenia completa. Demostraron que una dosis única de benralizumab junto con esteroides reducía la tasa y gravedad de exacerbaciones en pacientes que consultaban a la urgencia. Tiene una posible eficacia en pacientes con exacerbaciones y contraindicación para el uso de esteroides. Y la utilidad de otros biológicos, el omalizumab, el mepolizumab, todo esto no ha sido evaluado aún, ninguno de ellos está aprobado para el tratamiento de la exacerbación aguda, entonces ahí queda un vacío un poco de parte de estos fármacos. Respecto a la oxigenoterapia,
la cánula nasal de tu flujo tendría un rol en asma grave, o sea, un rol no está tan bien establecido, pero hay estudios de 36 pacientes asignados a cánula nasal de flujo versus oxigenoterapia convencional, no hubo diferencia en la respuesta clínica. Se podría utilizar en asma aguda grave, pero recordando esto, que no hay que retrasar el uso de la ventilación no invasiva o la intubación orotraqueal. Vamos a ver que la no invasiva recomiendan solamente usarla en caso de que haya expertise y en caso de tener tiempo para estar al lado del paciente, estar siempre a bedside del paciente. Porque el retraso en la intubación orotraqueal aumenta la mortalidad, entonces puede ser un arma doble filo meter un paciente no invasivo y no estar al lado del paciente que va a requerir una intubación orotraqueal. Pero la evidencia en ventilación no invasiva en asma es débil, se precisan estudios controlados de gran dimensión para determinar su papel en el tratamiento de pacientes con asma aguda grave. Fisiopatológicamente, la presión soporte podría ayudar a la remoción de CO2 y disminuir el trabajo ventilatorio. Y un ensayo corto de ventilación no invasiva puede ser apropiado en pacientes cooperadores que no responden a la terapia médica inicial y que no requieren intubación inmediata. Pero vuelven a recalcar que la intubación no debería retrasarse si el paciente no mejora en 30 a 60 minutos. Entonces ya vimos ya que la paciente que consultó en el WAP, ahí igual estuvo un tiempo ahí grave que se demoraron un poco en intubarla. Aquí la intubación se recomienda muy rápido, si es que no mejora. Y la invasiva en causa de intubación orotraqueal, cuando tienen insuficiencia respiratoria hipoxémica y o hipercápnica, cuando hay compromiso de conciencia, cuando vemos que hay signos de agotamiento muscular e inestabilidad hemodinámica. Entonces, generalmente la ketamina, que es un fármaco empleado en la secuencia de intubación rápida, como inductor, podría ayudar a disminuir, el broncoespasmo durante la intubación orotraqueal, y lo interesante es que no producen estabilidad hemodinámica. Estos pacientes, cuando están muy agitados, con mucha trabajo ventilatorio, empiezan a perder volemia por pérdida insensible. Entonces pueden tener algunos pacientes en estabilidad hemodinámica y sumado más encima un estado acidótico, pueden tener tendencia a arritmia grave. Y la broncodilatación, la ketamina, principalmente es por un efecto colaminérgico y tiene una acción directa sobre el músculo liso. Y se podría dejar en bomba de difusión continua en dosis de 0,5 a 2 miligramos por kilo hora. El rocuronio como bloqueo, en la secuencia de intubación, podría favorecer la parálisis. Hay que preferir el rocuronio, ya que estos pacientes permiten que estén en forma pasiva mientras reciben la ventilación mecánica invasiva después de la intubación, y va a facilitar el manejo del ventilador. Hay que evitarla en pacientes cuando están intubando, evitar mucho la ventilación con mascarilla con reservorio, porque esto puede empeorar la hiperinsuflación dinámica y puede causar barotrauma. Entonces hay que tratar de intubarlo lo más rápido posible, considerando que es una vía aérea difícil. Y respecto a la ventilación mecánica invasiva, la sedación sabemos que disminuye el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Se recomienda el propofol como sedación analgesia, ya que tiene propiedades broncodilatadoras con un rápido término de efecto, con el uso concomitante de ketamina, que puede potenciar la broncodilatación del propofol. Como bloqueo neuromuscular, si vamos a usarlo, no deberíamos usar atracurio o mevicuronio, sino que el rocuronio, ya que con estos hay riesgo de liberación de histamina, igual que la morfina. Debe ser evitada, también puede causar liberación de histamina. Benzodiazepinas también están asociados a peores resultados. Y aquí les comento que el bloqueo neuromuscular en general uno no debería tratar de usarlo mucho para prevenir la miopatía, sobre todo en estos pacientes que estamos con el uso concomitante de corticoides sistémicos. Al momento de intubar, recordar siempre el tubo orotraqueal de mayor diámetro posible, de 8 para arriba en mujeres y 8 a 9 para arriba en hombres. Y se puede disminuir el espacio muerto mediante la humidificación activa. Entonces, los parámetros iniciales de ventilación mecánica, podemos partir con una FIO2 inicial al 100%, pero luego hay que ir bajándola para mayor a 92% en adultos, parece un límite razonable, y mayor a 94% en embarazados cardiópatas. Se ventila con un BT bajo de 5 a 6 ml por kilo peso ideal inicialmente, con frecuencia respiratoria baja, de 6 a 8 milímetros, de 6 a 8 por minuto, esto para permitir una expiración prolongada. Hay que prolongar el tiempo expiratorio para disminuir la hiperinsuflación dinámica, puede ser 1 a 2, 1 a 3, incluso 1 a 4, con un PIB mínimo menor a 5 centímetros de agua, una presión peak menor a 40 centímetros de agua y una presión plató de menos 20 centímetros de agua. Y hay que asegurar la modificación del sistema. Respecto a los gases anestésicos, esto es interesante también. El alotano y el isoflurano tienen propiedades broncodilatadoras, reducen el broncoespasmo, disminuyen la presión arterial de CO2 y disminuyen la presión peak de la vía aérea. Y puede ser reservado para pacientes refractarios a otras terapias, requiere la máquina de anestesia, eso sí, y el beneficio solamente mientras se usa. Tiene un rápido inicio de efecto, pero dura poco.
Y en los riesgos, eso sí, son la inestabilidad hemodinámica, que ya que disminuyen el tono vascular, pueden producir depresión miocárdica y arritmias, sobre todo si hay acidosis. Finalmente, el ECMO está escrito como una alternativa para asma refractaria a otros tratamientos, como fue nuestra paciente, y lo interesante es que siempre hubo buenos resultados en general, con una sobrevida mayor al 80%. Eso sí, implica el alto costo y una necesidad de capacitación continua del personal para ECMO, pero en ella estuvo perfecto haber ingresado a ECMO. Y está también el ECOR, que esta es una posibilidad de la remoción extracorpórea de CO2. Podría tener un menor costo que el ECMO en pacientes que están con retención de CO2 y ácido respiratorio. Unas palabras respecto a la broncoscopía y los mucolíticos. La broncoscopía, lavado broncoalveolares y el uso de N-acetilcisteína aplicada directamente a la vía aérea se ha descrito como opción terapéutica en pacientes que tienen los tapones mucosos, que esos podrían verse en el escáner o al momento de hacer la broncoscopía. Al ver la vía aérea, vemos tapones mucosos, puede ayudar a hacer un aseo y reducir la atelectasia y aumentar la oxigenación. Entonces, como para concluir, para los que se dedican, pueden ver urgencias, hay que evaluar la seriedad de la crisis, el uso precoz y frecuente de beta-2 agonistas, uso concomitante de bromuro y patropio en crisis severas, iniciar corticoides sistémicos si no hay respuesta inmediata y favorable, evaluar respuesta a tratamiento cada 1 hora. En realidad hay que estar muy encima de estos pacientes y hospitalizarlos, ya si no responden a las 4 o 6 horas, hospitalizarlos. Considera la hospitalización siempre en embarazadas, sospecha de complicaciones como una neumonía o un neumotórax, que no tengan respuesta a tratamiento en las primeras 4 o 6 horas en urgencia, factores que aumentan el riesgo de muerte por asma, que es los que revisamos al principio, o una crisis grave con riesgo vital. En UPC, cuando hay evidencia clínica o de laboratorio de fatiga muscular respiratoria, que aconsejan el empleo de ventilación mecánica, cuando hay somnolencia, confusión, un esfuerzo respiratorio leve, el tórax silente, que ya está muy con obstrucción bronquial severa, hipoxemia y hipercapnia asociada. Y la ventilación mecánica va a permitir enlentecer la frecuencia respiratoria, está indicada cuando hay un enlentecimiento de la frecuencia respiratoria, alteración del estado mental, lo mismo. Estas son las indicaciones. Y como conclusiones, importante reconocer la crisis para inicio precoz de tratamiento, tratar de usar terapias demostradas, evitar usar terapias de baja utilidad o alto efecto adverso, y lo más importante que recalcaban era la paciencia. En esta paciente realmente le fue bien, la sufrimos bastante los primeros días, como cuando no respondía, pero en una semana ya respondió con las medidas que se instauraron. Y lo más importante, aún más que la paciencia, es la prevención. Esta paciente podría haberse salvado de estar en ECMO, en UCI, si hubiese tenido su tratamiento adecuado. Afortunadamente ya está en control en el poli de asma severa de acá del Instituto Nacional del Tórax, y está con su tratamiento bien indicado, ha estado estable, bien, sin problema. Y ese es el paper que les nombraba, que ocupé otras referencias, pero ese es el paper que salió ahora en octubre, que es el manejo del asma con amenazante para la vida, de esta serie, del CHEST 2022. Así es que eso. Pregunté al Doc Guerra y no han vuelto a tener casos de crisis asmática grave, afortunadamente, desde mayo. Eso. Buena, súper buena. Bueno, efectivamente no hemos vuelto a tener casos de asma grave como aquel. Oye, súper buena tu presentación, súper asertiva. La verdad es que bastante interesante. Por ejemplo, yo cuando pasé en el pregrado me enseñaron que los corticoides inhalados no tenían ningún efecto en cuadros agudos. Y claro, tú comentaste lo mismo, que en el sentido de que no hay evidencia, pero hay muchos estudios que sugieren beneficios. O sea, en el fondo parece ser que sí tiene utilidad usar los corticoides inhalados en contexto agudo. Yo tenía algunas preguntas. El tema de la ketamina, por ejemplo, que tiene tanto beneficio en el tema de la broncoconstricción y aparte en analgosedación. La recomendación es usar como analgosedación de entrada la ketamina en un asma grave, o si es que no responda a las medidas iniciales instauradas, yo voy a agregar ketamina, porque usualmente nosotros usamos fentanilo más midazolam o fentanilo más propofol, y ahí yo me pregunto si intubo una paciente con asma grave,
la voy a sedar con fentanilo o propofol, y en caso de que los corticoides, los broncodilatadores, el sulfato de magnesio no hagan efecto, ¿le agrego en consecuencia la ketamina o la agrego de entrada? ¿Cuál O sea, sería tu la ketamina aquí recomendación? podría indicarse al momento de intubar a la paciente, empleado como en secuencia de intubación, ¿Mm? y está recomendada en uso concomitante con propofol en pacientes que no responden. O sea, podría, si toca un propofol y está bien, podría la ketamina bombearse, pero si sigue mal la paciente, se potencia el efecto del propofol. Claro, en especial si es una paciente que se intuba por asma, ya estamos hablando de una paciente que probablemente no está respondiendo. Sí, o sea, el que lleguen a ustedes, probablemente todas las medidas van a ser importantes las que nombremos. Porque yo creo que realmente el N no es muy grande de pacientes asmáticos que están en ventilación invasiva o ECMO. Mm, Entonces, los estudios, yo creo que ahí han fallado en demostrar cosas favorables, pero lo más probable es que sean favorables. claro. Por ejemplo, con respecto a la adrenalina también me surge como una duda existencial en el sentido de que suena como súper atractivo usar una infusión continua, pero tengo la sensación de que si uno usa una infusión continua, por ejemplo, adrenalina 0,1 gamma kilo minuto, probablemente el personal trate de bajar esas dosis por cifras tensionales, De cuando en acuerdo. verdad uno la está indicando no por cifras tensionales, la está indicando por manejo de la broncoconstricción. En ese caso, ¿tú recomendarías usar intramuscular o en ese caso de un asma grave, tú No, en la infusión continua? claro, esas dosis que di de intramuscular o subcutáneo, que eran máxima 3, es cuando uno lo tiene en la urgencia realmente. Ya, Y uno está evitando que llegue a tubo y a UCI. Y en UCI habría que usar en bomba, en BIC. bomba, perfecto, Sí, sí. No esas dosis que son subcutáneas o en bomba, claro. perfecto. Quería saber si es que hay alguien que tiene alguna pregunta en particular con la presentación del doctor. Tienen que avisar ahí cuando llegue paciente asmática, po. Sí, seguro que sí. Hola, yo quería felicitar a Max porque es muy buena la presentación, ¿no? Y solamente como que dar hincapié en una cosa que igual me parece interesante, el tema del Heliox, que quizás podríamos averiguar como unidad un poco más, porque es algo que es barato, que de hecho antes estaba disponible en el INT, pero ahora no está, y que en algún momento se planteó con esta paciente el uso de Heliox, pero en ese momento, claro, no había. Entonces quizás sería algo interesante que como no es algo que no es caro, es barato y que pudiese ayudar en muchos casos. En esta paciente nos hubiese ayudado a pesar de que estaba con FIO2 alta, pero como estaba en ECMO, uno puede, se tituló la FIO2 del ventilador ya FIO2 baja, entonces eso permite usar el Heliox en dosis más alta. Entonces igual es interesante considerarlo, tenerlo presente. Sí, el Helios lo nombraron en esta guía. En esta guía, efectivamente, la última, y le daban importancia, ¿eh? O sea, hay un pedacito ahí de sugerencias. Porque reduce el flujo turbulento, efectivamente. Sería bueno tenerlo, y yo no sabía que lo teníamos antes. Sí, lo tuvimos y con esta paciente de hecho estuvimos buscando porque parece que había pabellón, preguntamos en varios lados, pero finalmente no había. Pero antiguamente se usaban en el hospital. Oye, y otra pregunta para Max y Belén. El tema de los corticoides, yo he sabido como últimamente, como muy de pasillo, que la metil, en el fondo uno elige de corticoides sistémicos la metilprednisolona por sobre otros corticoides, pero nunca he leído formalmente por qué uno prefiere ese corticoide versus dexametasona o hidrocortisona. ¿Es por algún tema molecular? Chuta, me pillaste, ¿no? Pero Yo lo que he el, leído de la metilprednisolona es que tiene un efecto de acción que es mucho más rápido y además que tiene penetración a la barrera hematoencefálica. Entonces, en el caso de que hay, no sé, uno quiera reducir, eh, o sea, que quiera efecto a nivel de barrera, a nivel cerebral, te sirve más. Pero la ventaja principal es que el efecto de acción es mucho más rápido y mucho más potente que la hidrocortisona. Perfecto, buenísimo. de hecho, recuerdo que esa paciente estaba inicialmente con hidrocortisona, y claro, la Belén ahí cambió a metil, y claro, ahí también algo influyó en su evolución favorable luego. Me Mm. acuerdo, sí. Y lo otro, Eso. como una última pregunta y me dejo de molestar, pero eh, el tema de, por ejemplo, clorfenamina, montelukast, ¿todo asma grave uno lo va a indicar? Porque yo sé que igual, bueno, ya estoy un poco, se me han olvidado un poco, pero sé que hay varios fenotipos de asma. Entonces, acá da lo mismo el fenotipo y como hay poco estudio en UCI, uno le tira todo, ya montelukast, clorfenamina, o hay es para tipos y tipos.
Sí, mira, en el paper chest no salía nada de receptores H1, H2, así como omeprazol, Ranitidina. o clorfenamina, ¿cómo se llama esto? Famotidina, ¿cachai? Ranitidina, todas esas. No salía nada de eso, pero yo creo que puede tener un efecto, pero quizás es muy poco, a menos que tenga alguna patología asociada, que haya sido, por ejemplo, hay pacientes, recuerdo que me tocó ver en otra UCI, una paciente que tomó aspirina y presentó una crisis grave por el uso de aspirina, entonces hay un componente alérgico, quizás en esos pacientes medios como más, que tienen alergia a fármacos, con neosinofilia, o reflujo también podrían ayudar, pero eso como que está usado en terapia crónica más, no está muy nombrado en terapia aguda, así como que fuese en terapia fuerte. Pero yo En creo que esta ante la... paciente quizás tenía especial importancia porque tenía un fenotipo alérgico muy marcado, o sea, con un IgE bien elevado, tenía neutropenia, tenía el antecedente, entonces igual en esta paciente yo creo que era fundamental. Sí. Sí, yo creo que igual ante la duda siempre podríamos dejar esos fármacos porque estamos con una paciente grave. Me acuerdo como Sí, dato no, súper interesante una broncopulmonar que se formó acá en el tórax, que se dedica a UCI, al final es broncopulmonar intensivista, me dijo, mira, tenéis tan poco estudio en UCI en asma grave y de estudio de tan mala calidad que al final tírale todo lo que tenga algún grado de evidencia en dosis moderadas, o sea, métele corticoide al lado, SABA, SAMA, reacción prolongada, lenta, montelukast, clorfenamina, y después te va a ir desescalando, porque ya un asma que llegue a UCI no debería ocurrir en el fondo. Lo tomé como una tal cual. recomendación de expertos que fue bastante pertinente para mi criterio. Sí. Jorge, tengo una pregunta. Sí. Mira, es un comentario, básicamente. Lo que pasa es que, revisando el tema, no sé si no lo nombraron, ¿ah? De hecho, he visto que de repente, por ejemplo, el asma la tienden a clasificar. Ya hay un asma tipo 1 que viene a ser el asma clásica, el asma que es como muy inflamatoria, que responde a corticoides. Existe un asma tipo 2 que es más bien aspística, que se relaciona con las relaciones, con más bien reacciones alérgicas. Y probablemente eso, de hecho, el doctor nombró estos inicios de acción, ¿se acuerdan que eran unos prolongados, habló de un par de días y otra que era en horas? Probablemente se cruzan, y de hecho la terapéutica parece distinta, porque si es un asma tipo 2, asfíctica, probablemente va al manejo que hacían, por ejemplo, en las preguntas de adrenalina. O sea, lo clásico es un fenómeno broncoconstrictivo muy severo en relación a un shock anafiláctico. Probablemente sí la dosis de adrenalina intramuscular que usa la urgencia, que maneja la respuesta el beta 2 de corta acción es muy importante. Pero para el gran universo que son las asmas típicas, que son inflamatorias, la respuesta al corticoide parece ser que la lleva, y eso se va viendo en el transcurso en las horas que vienen, no necesariamente al tiro. ¿Ya? Entonces yo creo que efectivamente a veces buscar un fenotipo o tratar de ver en qué contexto se está asma, si de repente pudiera servir o tener una idea a qué puede respondernos, ¿ya? Tirarle todo, pero también ser un poco cauteloso, porque en el fondo, si uno ve los beta 2, si uno ve las causas, ¿por qué se mueren los asmáticos habitualmente se mueren por hipoxemia, pero la otra gran causa son las arritmias, y esa habitualmente es prestada por la terapéutica médica, habitualmente por el uso del beta 2 excesivo. De hecho, el doctor puso ahí 10 PAF, qué sé yo, cada 6 horas, y es una brutalidad porque habitualmente las dosis tóxicas o que generan arritmias son alrededor de los 2 miligramos, ¿ya? Que a 20 PAF llegáis a los 2 miligramos fácil. Entonces, en el fondo, cuando uno es muy agresivo en eso y más encima le coloca adrenalina, aminofilina, como bien me dice acá Belén, uno puede llegar a un territorio arrítmico bastante importante. Entonces hay que estar como pendiente de eso, ¿ya? O sea, usar, y si uno ve si no responde, mantener corticoide y avanzar algo más agresivo. Mira, y ese era el comentario. Y lo otro es con respecto a los broncodilatadores, a los inhaladores, anestésicos inhalatorios que escribe el doctor. Pues la verdad que, mira, la historia del alotano, el alotano es un broncodilatador que ya no se produce en el mundo. Tengo la impresión que probablemente los países africanos dan anestesia con alotano, pero muy poca gente más en el mundo. Pero sí lo que se usa es el sevoflurano y no el isoflurano, que él describe, porque tiene un poquito de toxicidad. Entonces los estudios que han apuntado un poquito a usar un poco sevoflurano. Es más que nada más el alcance. La verdad que yo creo que si no hay un anestesista no se ha dado cuenta de ese detalle, pero para que sepan que son inhaladores que se pueden usar por un efecto que no está muy demostrado. Habría ahí alguna interacción con el calcio que genera la broncodilatación. Pero como te digo, el paradigma era el alotano,
que en general como que ya no se está produciendo, por lo menos en los países de un poco más desarrollo sanitario, no lo tienden a usar porque era muy tóxico y de hecho se asocia a hepatitis por alotano que ya se ha dejado de ver en esta. Solo eso. Buenísimo, buen Sí, comentario. Doctor. buen aporte, claro. Sí, yo puse ahí lo que esta guía son de 2022, todavía no nombraban no sabía yo que de ese dato, sí, pues, de uso de gas anestésico. No, pero él necesita, no te preocupes. Sí, Sí, no, está bien. sí, no hay atado en eso, no hay problema. Sí, lo del perfil de asma es súper importante, yo creo. Eso está más demostrado, obviamente, en terapia crónica. En asma aguda, yo creo que también es importante lo que dicen ahí, perfilar el paciente hacia dónde va. Porque, claro, responden distintos, son vías distintas. Un perfil alérgico pues, responde más a corticoides, como dijeron, pero hay pacientes que son corticoresistentes, pues, y esos son las más gorditas, las mujeres con una edad media, que no responden realmente a los corticoides y ahí puede ayudar algo la citromicina, como otro tipo de terapia. Pero sí, pero en asma aguda como que yo no he visto que como que por lo menos este paper no estaba nada, no hablaba nada de perfil de fenotipos de asma, no hablaban nada. Sí, se le tira todo. Sí, es como lo que tú contaste del sulfato de magnesio, que la evidencia que tiene es muy poca, pero todos saben que cuando hay un asma en crisis muy severa sobre todo, se la coloca. No pregunta ni siquiera si hace efecto, pero se la coloca. Eso como que está metido ahí en el arsenal y no va a ser muy difícil que alguien se arriesgue a sacarla si el paciente está muy grave y con riesgo de muerte. Claro. Así que eso, bien. Bueno, la paciente está bien como comenté, pues, así que éxitos. Éxito para todos. Buena, pues. Muchas gracias, muchas gracias. por la presentación y gracias a todos por asistir. Así que muchas gracias. Ya, ahí les mando la grabación. Que estén bien. Chao. Chao, gracias. Gracias, Coar. Ahí nos veremos. Nos vemos.